Aviso. Este relato contiene referencias a muerte, trastorno mental y suicidio. Si estos temas te resultan sensibles, por favor cuida de ti mientras escuchas. Si lo necesitas, busca apoyo profesional o habla con alguien de confianza. El grito de mi abuela atravesó la cuadra como un corte de cristal. Fue un sonido que partió el aire, que dejó a la gente asomada a las puertas y a los perros callados. No era un lamento largo ni una frase coherente. Era un estallido, un ruido del que todavía me cuesta separar la memoria del miedo. Fue la primera cosa que me enseñó que lo que íbamos a hacer no sería una reparación de rutina. Me llamo Ernesto, y lo que voy a contarles es lo que supe por Alex, por don Fidel, por mi tía Sara, y por lo que vi esa tarde en la casa de los abuelos. No es una investigación con pruebas, ni una tesis. Es un testimonio que llegó envuelto en llanto, silencios y años de negación. Y el título de esto, que nadie nos sacó de la cabeza desde entonces, es simple y brutal. Rituales que salieron mal. Relatos de fantasmas en la oscuridad. La casa llevaba cerrada muchos años. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, como en todas las casas que esperan a parientes que no vuelven. Mi tío Manuel la había heredado al morir la abuela, y por desesperación o por necesidad, encargó unas reparaciones. Arreglar el suelo del almacén, limpiar el patio trasero, revisar los cimientos que se habían agrietado con el tiempo. Don Fidel, que tenía manos de carpintero y ojos de quien no se asusta fácil, fue el que llevó a su cuadrilla. Alex, su nieto, iba con ellos durante las jornadas. A veces porque quería ayudar, otras porque no había nadie que lo dejara en la casa y acababa echando horas mirando los radios antiguos. Era un encargo común. Se suponía que era un día de trabajo más. La tierra olía a humedad y a hollín. El aire traía el recuerdo de la leña y las comidas largas que había en esa casa. Bajaron al sótano con linternas, palas y la determinación de quien arregla cosas. Lo que encontraron debajo del suelo no encajaba en ninguna caja de herramientas. Mientras abrían, la pala golpeó madera. El sonido fue seco y corto, pero pareció detener la respiración de todos. Sacaron un cofre cubierto con telas que olían a naftalina y a años. Dentro había paquetes envueltos, cuidadosamente amarrados. Al principio no reconocieron nada. Era como si hubieran desenterrado recuerdos envueltos en trapos. Alex me dijo después, con la voz rota, que había sentido un escalofrío que no venía del frío. Era una sensación de proximidad, como si algo los estuviera observando a través de la tierra. Abrieron el primer paquete. La abuela llegó a la puerta del sótano cuando escuchó el ruido, y su grito fue el corte en la cuadra. No voy a describir lo que vieron porque no sirve escribirlo con detalle morboso. Diré que el contenido era humano en aspecto y había algo infantil en su forma. La gente que estaba allí gritó, algunos vomitaron, otros se quedaron paralizados. Don Fidel, un hombre que rara vez mostraba fragilidad, salió corriendo a la calle y vomitó en la acera como si hubiera tragado todo el horror de golpe. Fue la primera transformación visible. Su rostro no volvió a ser el mismo. En el coche volvimos en silencio. El paquete fue tapado y ocultado en un rincón del taller de don Fidel. Nadie llamó a la policía. Nadie pidió explicaciones en voz alta. La decisión fue casi instintiva: guardar, cerrar la boca, preservar la familia. Hubo un pacto tácito de silencio que duró días, pero la casa tenía memoria, y la memoria no se guarda en silencio, se hace sentir. Las historias sobre la casa venían de lejos. La abuela, cuando estaba en lucidez, hablaba en fragmentos de la revolución, de noches en vela, de golpes en la puerta, y de una hermana que había sido guardada por razones que nadie explicó bien. Se mencionaba una niña que desapareció en los tiempos de la escasez, una chica encerrada en una habitación y que, según los mayores, se apagó. Eran relatos que la familia contaba en susurros, siempre reducidos a mitos. Era otra época. Eran gentes con sus costumbres. Mi cabeza trataba de poner todo eso en perspectiva racional, pero Alex, que había heredado la inquietud de mirar demasiado, me mostraba cosas que la memoria oficial prefería omitir. Mi abuela tenía libros raros, dijo Alex una noche, con los dedos tamborileando en la mesa de la cocina.
cosas con letras que nadie entendía. Mi madre decía que eran por superstición. Yo no sé, pero a veces la veía rezar y luego hacer cosas que parecían otra cosa. No era solo rezar. No quiero convertir fragmentos privados en espectáculo, pero esas confesiones construyeron el contexto. Había en la casa prácticas antiguas, una mezcla de religiosidad con rituales locales que nadie había oído explicar con claridad. Después del hallazgo, las cosas empeoraron. Don Fidel empezó a enfermar sin que la medicina pareciera ayudar. Tuvo fiebres que venían y desaparecían, noches de insomnio y terrores que lo dejaban sudando a media mañana. Alex empezó a tener pesadillas diurnas. Veía sombras en las esquinas, escuchaba susurros que lo llamaban por otros nombres. La familia buscó respuestas por los cauces usuales. Hablaron con compañeros del barrio, con vecinos viejos que recordaban maldiciones y pactos que no sonaban bien. Buscaron a 2 sacerdotes que habían acudido a la casa para bendecirla. Los sacerdotes vinieron con cruces y agua bendita, hicieron oraciones y pusieron velas. Algunos vecinos se arremolinaron a rezar. Las bendiciones, sin embargo, duraron un par de días. Luego volvieron a esa sensación de peso en el pecho. Rezaron y rezaron, me dijo Sara, pero el peso volvía. No sé si fue porque no lo hicieron bien o porque... no sé, porque quizá no era algo que se quitara con agua. No desacredito la fe ni a quienes la practican. Solo relato lo que ocurrió. Las soluciones tradicionales no bastaron. Fue entonces cuando apareció ella, una mujer que nadie en la familia había visto antes, que decía saber trabajar con tablas y que traía velas que llamaban de carne viva. Su presencia fue un salto hacia lo desconocido. Se presentó con calma y con una certeza que no parecía teatral. Habló de guiar, de acompañar, de cerrar circuitos que estaban abiertos. No voy a explicar en detalle lo que hacía con la tabla, porque eso sería dar un manual. Diré que la colocó en la mesa del comedor, que tenía una forma alargada y una pieza en medio que servía de aguja y que sus manos parecían no temblar. La familia debatió. Algunos preferían no mezclar, otros estaban desesperados. Tío Manuel, que vivía fuera pero asumía las decisiones materiales, dio el visto bueno. Si puede ayudar, que lo haga, dijo, aunque no creo que ninguno de nosotros creyera que aquello fuera una solución segura. El ritual que se preparó en la casa fue una mezcla de cosas: oraciones, cantos que no siempre eran católicos, el repiqueteo de la tabla y las velas que la mujer encendía con una cerilla vieja. Las velas, contaron, olían a algo más que cera. Quemaban con un olor húmedo casi como a carne que se cocina sin que nadie la haya pedido. Desde el principio hubo fallas. Las velas no querían prenderse con facilidad. Algunas que se encendían chirriaban, otras parpadeaban como enfermas. La mujer dijo que eso era prueba de que algo no quería irse. En un momento, alguien juró haber visto a la abuela joven sentada en el porche, una visión que duró un suspiro y se desvaneció. En otra ocasión, se escucharon voces que llamaban los nombres de gente que había muerto hacía décadas. Mi cuerpo todavía recuerda la tensión de esa noche, la mezcla de sonidos, el olor a humo, la sensación de que la casa contenía más de lo que permitía la luz. El ritual tuvo un punto de quiebre. Una vela se inclinó y cayó al suelo. No era una caída cualquiera. La llama se despegó y buscó algo oscuro. Hubo un ruido, un zarpazo en la madera, y el olor cambió, como si la casa emitiera una respiración baja. No soy supersticioso por sistema, y mucho menos un hombre de historias, pero cuando aquello pasó, algo en la sala se volvió denso, y las sombras empezaron a moverse por cuenta propia. Alguien gritó que vio una figura que no era humana. Tenía los contornos de un macho cabrío en postura erguida, y sus ojos, si es que lo que aquellos ojos eran, reflejaban la poca luz como si fueran 2 carbones ardiendo. La figura se deslizó por el pasillo, y con su paso pareció arrastrar detrás una oscuridad más profunda que la ausencia de luz. No digo que esa figura fuera precisamente una criatura sobrenatural. Tal vez fue una combinación de luces, de cansancio, de voces que la mente reconcilia con imágenes conocidas.
Lo que sí puedo afirmar es que, en ese preciso instante, la cadena de control que la familia intentaba imponer se rompió. Las velas se apagaron de golpe en una racha que no correspondía al aire. Algo oscuro se extendió y pareció tragarse los bordes de la habitación. En la oscuridad total se oyeron pasos lentos, como de alguien andando descalzo por el piso de arriba. Varios de nosotros intentamos encender linternas, pero las pilas parecían débiles. Las manos no respondían. Hubo empujones. Alguien forcejeó con la mujer de la tabla. Se escuchó a un sacerdote que intentó repetir oraciones y su voz se volvió metálica, sin fuerza. La idea de que habíamos convocado algo que no podíamos controlar se instaló en el pecho de todos. Fue un caos concentrado en el tiempo. Las velas, cuando rehirvieron una luz, mostraban siluetas que no correspondían con las personas. Había reflejos en los cristales que se movían contrarios a nosotros. A un lado, alguien juró haber visto a la abuela, pero no la abuela anciana, una versión joven con el rostro extraño, que lo miró y luego se desmaterializó como un vapor que se disuelve en la cocina. Alex gritó un nombre que no era familiar para nosotros. Ese grito constructó una duda que persiste. ¿Nos llamaban por algo que habíamos sido antes o por aquello que los cofres habían despertado? Después de aquello, la mujer con la tabla dijo que no podía seguir. «No puedo lidiar con esto», repitió varias veces, y se fue con una calma que ya no era miedo, sino prisa. Los sacerdotes, quienes se mantuvieron hasta donde pudieron, decidieron no volver más. La noche terminó con la casa partida. Algunos durmieron en sus coches, otros se marcharon al pueblo y fingieron fuertes de puerta. La casa quedó con sus ventanas encendidas por dentro, como si alguien dentro quisiera que la vieran ocupada. Las consecuencias tardaron en manifestarse, y fueron sutiles al principio, devastadoras después. Don Fidel enfermó de forma progresiva, perdió peso, su mirada se apagó y tuvo episodios que los médicos no supieron explicar con claridad. Alex dejó de ser el joven que reía en los descansos. Comenzó a hablar solo mirando hacia las paredes, y cuando lo llevamos a consulta, le recetaron medicación para la ansiedad y para los episodios que describió como visiones. Los terapeutas dijeron palabras que sonaron técnicas y suaves: trauma, estrés agudo, trastorno de estrés postraumático. Ninguna etiqueta borró la sensación de que algo había cambiado dentro de él para siempre. La familia decidió cerrar la casa. Se alquiló por un tiempo, pero nadie pidió arreglarla. Hubo un desalojo silencioso, muebles que no se vendieron, sábanas que quedaron en los armarios, y un olor que el nuevo inquilino describió como antiguo. Tío Manuel vendió el solar cuando pudo. La casa quedó lejos en la memoria colectiva, un sitio del que se hablaba a media voz. Alex, sin embargo, no encontró reposo. Fue acusado de inventar historias por algunos familiares que preferían la negación. Fue medicado por otros y se apartó de la comunidad como si su sola presencia fuera un recordatorio inaceptable. Yo estuve al borde. No quiero que esta parte suene romántica ni buscada. El dolor me empujó a un punto donde pensé que la salida era el silencio absoluto. Intenté quitarme de en medio una noche en que todo me pareció demasiado. La responsabilidad, la culpa de no haber impedido que aquello sucediera. La certeza de que mi familia se desmoronaba. No es algo de lo que me guste hablar, pero lo digo porque forma parte del efecto que todo aquel episodio tuvo sobre nosotros. Busqué ayuda luego. Hubo psicólogos, hubo conversaciones largas y hubo un lento proceso de reconstrucción. No uso mi experiencia para dramatizar. La menciono para recordar que estas historias no son solo luces y sombras, dejan huellas reales en las personas. Años después, la casa sigue siendo un lugar al que no vuelvo. Cuando paso por la calle donde estuvo, miro hacia la fachada y me pregunto qué quedó realmente de aquella noche. ¿Fue una coincidencia de miedos, la proyección de historias antiguas en manos modernas, o algo que no podemos nombrar porque no encaja en nuestras categorías? La realidad es que no tengo una respuesta concluyente. Lo único claro es que el intento por contener aquello con rituales improvisados no solo no resolvió el problema, sino que, según la percepción de muchos en la familia, lo agravó.
Hubo intentos de control que se volvieron en contra, velas que no prendían, oraciones que no alcanzaban, una figura que pareció reír en la oscuridad. A veces me pregunto por qué reaccionamos así, por qué la familia eligió caminos alternativos. La desesperación puede llevar a mezclar lo sacro y lo profano. La necesidad de cerrar una herida hace que se prueben soluciones de origen diverso. En el relato que nos quedó, esa mezcla fue la que detonó la noche más peligrosa. Por eso insisto en que el eje de esta historia es ese: rituales que salieron mal. No porque fueran rituales en sí mismos, sino porque la intención de controlar lo que no se comprende, sin preparación ni respeto, puede tener un precio. No busco señalar culpables. Hay rostros que aparecen en mi memoria con dignidad, sacerdotes que hicieron lo que pudieron, vecinos que se preocuparon, Sara que me apretó la mano en el momento en que pensé que todo era más fuerte que yo. También hay silencios, puertas cerradas, llamadas que no se responden, años sin que se mencione el apellido de la casa. Hay vergüenza y hay miedo. Y hay, detrás de todo, la pregunta que no deja dormir. ¿Qué fue real? He contado esto como lo viví y como me lo contaron, con largos pasajes de incredulidad y otros de una certeza que me hiela. No puedo afirmar que vi fantasmas con pruebas inapelables. Puedo afirmar, sin vacilar, que la experiencia dejó huellas en la carne y en la memoria. Puedo afirmar que hubo noches en las que el silencio olía a algo más que la ausencia. Olía a historias que se negaban a morir. Puedo afirmar también que la casa terminó vacía y que algunos de nosotros terminamos con cicatrices invisibles. Si esto te interesa o conoces alguna casa con historias parecidas, dime en los comentarios. Me interesa escuchar otras voces que hayan pasado por algo así. No lo hago por morbo, lo hago porque hablar, compartir y nombrar puede devolver cierta luz a lo que quedó en penumbra. Antes de cerrar, quiero dejar algo claro. No ofrezco recetas ni instrucciones. Si alguien está tentado a probar rituales, a recrear lo que se cuenta por curiosidad o por desafío, por favor no lo haga. Las fronteras entre lo simbólico y lo peligroso a veces son más delgadas de lo que pensamos. Y lo que para algunos es acto ritual, puede ser para otros una herida abierta. La historia no acaba con la casa vacía. Sigo pensando en Alex cuando me despierto por la noche, en el modo en que su mirada es menos tersa, en las veces que su voz tiembla al nombrar un nombre que nadie más recuerda. Sigo pensando en Don Fidel, en cómo su fuerza se fue deshaciendo, como si el cuerpo no soportara el peso de aquello. Sigo pensando en la abuela, y en la imagen de su grito que todavía retumba como un eco. Me pregunto si el silencio familiar, ese pacto de no contar, no fue otra forma de ritual, un intento por enterrar el asunto bajo capas de no decir. Pero el silencio, como la casa, no es una solución, es una manera de no mirar el daño. Al final, la historia que traigo es una advertencia entre líneas. Cuando se intenta controlar lo que no se comprende con herramientas prestadas de la desesperación, el resultado puede ser peor que la herida original. Hay límites que deben respetarse, y hay heridas que necesitan manos capaces de acompañar sin intentar resolver de forma precipitada. No estoy en posición de dictar qué debe hacerse con lo sobrenatural o con lo inexplicable. Solo puedo decir lo que vi. La mezcla de rituales improvisados, de voluntades enfrentadas y de secretos familiares convirtió aquel sótano en algo que ninguno de nosotros quiso heredar. Si esta historia te ha removido, compártela con alguien a quien pienses que pueda importarle. Y si al escuchar algo así te sientes afectado o recuerdas momentos difíciles de tu propia vida, busca ayuda. Hablar con un profesional o con una persona de confianza no es un signo de debilidad. Es una forma de resistir al aislamiento que estas experiencias a veces imponen. No intentes recrear rituales por tu cuenta. No juegues con cosas que no conoces. Gracias por quedarte hasta aquí. Si te interesa que recopile más historias de casas con pasado, historias que naveguen entre la memoria familiar y lo inexplicable, dímelo en los comentarios. Y, por favor, cuida de ti y de los tuyos. Las sombras, muchas veces,
solo necesitan ser nombradas para perder fuerza.